Empezamos. Estoy aquí en medio. Venga, primero aviso a los navegantes. ¿De qué va a ir esta historia? Esta historia no es un free tour al uso, no hay nada por el estilo, así que no os hagáis muchas ilusiones. Esto es ver piedras, las que veamos, poquitas, pero veremos piedras y le echamos imaginación. Sin imaginación, las piedras tampoco nos van a valer, ¿vale? O sea que ante todo y sobre todo, mucha imaginación para pensar y hacernos una idea de cómo debería ser. Esto se va a parecer más a un episodio de Cazafantasmas que otra cosa, porque encima las piedras ni siquiera vamos a ver casi ninguna, vamos a ver algunas. Y nos vamos a imaginar, vamos a recorrer los lugares en los que se supone que están debajo o que estuvieron, ¿vale? Esto va a ser, en primera instancia, la primera etapa va a ser el recorrido sobre la muralla musulmana, la primera muralla que hubo en Madrid, los orígenes de Madrid, ¿vale? Y luego, si no nos hemos agotado, quedan todavía ganas y la cerveza no se convierte en algo imperativo, podemos recorrer la primera muralla cristiana. Por tanto, hoy, si no nos agotamos antes, podíamos ver las dos murallas, bueno, imagina las dos murallas de Madrid. En un principio os he citado aquí porque esto que hay delante, Tienes que hablar para acá. ese paño que veis ahí delante, es la pieza arquitectónica, por llamarla de alguna manera, más antigua que tenemos en Madrid. Esto es lo más viejo que ha hecho el ser humano aquí en Madrid. Os recuerdo, antes de empezar, recordatorio de BUP, historia, ¿vale? Venga. Año 711 de nuestra era, de después de Cristo. En España habitan los visigodos y se produce un acontecimiento relativo a la sucesión del monarca. Los visigodos tenían una costumbre que a mí no me parece tan mala. Los reyes se elegían democráticamente entre quien podía votar. Pero quiero decir, no era hereditario como conocemos normalmente las monarquías. Y resulta que en aquel momento, en el año 711, pues muere el rey, hay que elegir rey nuevo y se produce una disputa que termina en guerra entre los sucesores de Witiza y los sucesores de Chindarrín. Dos reyes moros, de esos de la lista de los reyes godos. Y entonces, pues los de Witiza se sienten en inferioridad y se les ocurre pedir auxilio a los musulmanes que habitan el norte de África. Cruzan el estrecho y nada. Visto y no visto, en una batalla que os acordaréis de Buc, que se llamó de Guadalete, allí en Cádiz, al lado del río Guadalete, vencen los partidarios de Witiza, con tan mala suerte que los musulmanes que llegan dicen que ya que están aquí, que se quedan con todo. Y empiezan la famosa conquista de toda la península, de sur a norte, que la hacen en un pispás, porque los visigodos eran bastante flojillos y van claudicando y se van rindiendo. Bien, pues es en un siglo después de que se produce esto, un siglo después, estamos hablando del año 850 y tantos, 56 posiblemente, cuando en lo que es el borde defensivo musulmán en el centro de la península, toda la parte que defiende el sur de la Sierra de Guadarrama, es hasta donde llega la presión cristiana en ese momento, una presión no uniforme, esporádica, pero parece que esta es una línea defensiva importante, sobre todo para la defensa de Toledo, que es musulmán, y todo el sur de Al-Ándalus, ¿no? Y es entonces cuando deciden, el califa del momento, un tal Mohamed I, aquí tenéis su plaza, decide que hace falta un elemento defensivo en esta zona. Y en donde no había prácticamente nada, porque se cuenta, hay algunos autores que defienden que allí, ahí encima, donde está la Almudena un poquito a la derecha,
había un poblado visigodo. No se han encontrado restos, por tanto no se puede afirmar. Aquí, donde no había nada, salvo ese poblado visigodo, si es que lo hubiera, pero por todos los elementos defensivos, todo lo que supone la depresión del Manzanares y, como veremos luego, toda la Plaza de Oriente, que no era lo que es desde el punto de vista topográfico, parece que fue un lugar adecuado para la primera implantación de un alcázar, o sea, de un castillo puramente defensivo. Un alcázar que inmediatamente se amplió a una medina porque estos musulmanes tenían la costumbre de que en todas sus zonas defensivas se llevaban a toda la familia. Y entonces había que, siempre al lado de los alcázares musulmanes, había poblaciones con su correspondiente mezquita y sus mercados y sus casitas donde vivían las familias. 1800, en torno a la mitad del 1800 de la ciudad de Madrid. Una vez que se produjo la Reconquista, casi todos los autores se empeñaron en defender que el origen de Madrid no era musulmán. Pero eso sí está demostrado, que era absolutamente musulmán. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a subir ahí arriba, a ese balconcito que veis ahí. ¿Por qué? Aunque nos va a dar el sol un ratito, porque vamos a ver una maquetita del recorrido que vamos a hacer. Para que por lo menos tengáis una primera idea, para que esa imaginación tenga donde basarse e ir haciéndonos a la idea sobre esa base. Si queréis, lo que podéis hacerle es una foto a la maquetita y luego vais recordando cada sitio por donde es, ¿vale? Entonces, como os cuento, este es el lienzo que existe. Hacia allá, que ahora irá nuestro recorrido, subiremos por allí, pasa por debajo de ese edificio y veréis otro pequeño resto, para luego pasar por debajo del viaducto y saltaremos a la parte de la Santa María de la Almudena. Y por allí, justo donde nos vamos a colocar ahora, había una de las tres puertas de lo que era la Medina, ahora lo veremos, que era la Puerta de la Vega, porque se bajaba precisamente a la Vega, que era donde estaban los huertos al lado de la. ¿Vale? Así que si os parece nos vamos a ver la maquetita. Y como veis es el actual Palacio Real, ¿vale? Este es el Palacio Real, este es el patio de armas y esta es la Almudena. Vale, nos hemos situado. Sí. Nosotros estamos donde está la moneda esa, ¿de acuerdo? Ahí. Que esa es la Puerta de la Vega. Entonces, la muralla árabe, la de la Medina es esta. Y esta es la del Alcázar, que aparece aquí un trozo, aquí estaba el edificio del Alcázar, ¿de acuerdo? Y chipón. Esto era la parte árabe. Esta otra que veis aquí es la muralla cristiana, que si tenemos ganas y eso, pues la veremos. ¿La recorremos entera? La cristiana entera, no, la recorremos desde la puerta de Balbadú hasta Segovia, hasta la calle Segovia, que es el arroyo. Tiro por nombre de bares. ¿Vale? ¿Esta es la puerta de Balmadú? ¿Cuál es? La calle Mayor. En la calle Mayor. La calle Mayor. La puerta de Balbadú es esta. Balmadú, De aquí. Vale. Balbadú, aquella es la de Guadalajara, aquella es Puerta Cerrada, aquella es Moros y la Vega, ¿de acuerdo? Pero esa es la muralla cristiana. La Vamos muralla a cristiana centrarnos. es la primera. Es la cerca de la peste de 1400 y pico, 1480 y tanto, se declaró la peste en Madrid y se generó una cerca para controlar la gente que entraba y salía. La siguiente es la de Felipe II, que también es una cerca, que es una cerca fiscal, o sea, era para cobrar impuestos a todo aquel que pasaba por las puertas. Y la última y más grande, que ya llega hasta el Retiro, baja hasta el Retiro, es la de Felipe IV. La puerta de Alcalá es de esa cerca, la puerta de Toledo es de la cerca de Felipe II, bueno, pero eso no toca hoy. No toca. Eso es otro día. Otro día. La fortificaban, como es el caso, inmediatamente aparecían los arrabales, porque la gente, pues como sucede ahora, el precio del suelo se disparaba dentro de la zona amurallada y los que no podían pagarlo pues se iban a buscar. Este fue un primer arrabal musulmán y al otro lado de San Pedro, por eso viene este
esto a cuento, se instaló un primer arrabal cristiano. Bueno, cristiano. Eran cristianos que habían aceptado aparentemente la religión musulmana sin necesidad, o sea que convivían, perdón, no habían aceptado la religión musulmana, sino que convivían con los musulmanes y les dejaban convivir. Pero estaban aislados, en el otro lado. Cuando se produce la conquista cristiana, se le da la vuelta a la tortilla y aquello se convierte en la morería, que si vamos a ver la muralla cristiana, terminaremos en ella, y esto pasa a ser cristiano. Bueno, vamos a la muralla vamos a la muralla árabe. Estamos en la Puerta de la Vega. Vamos a iniciar el recorrido en aquel sentido. Vamos a cruzar la calle Bailén por debajo del viaducto y saldremos al corte de Bailén con la calle Mayor. Giraremos en esa esquina. En esa esquina veremos un trocito de piedras. Hasta ese momento solo habremos visto piedras debajo del edificio que está pegado al viaducto. Por eso os decía que lo de encontrar piedras tampoco es fácil, pero pocas. En esa esquina veremos piedras. Subiremos por la calle Factor, que es esta, a los Altos de Rebeque, que es esta zona elevada que hay aquí sobre la zona. Dímelo, hijo. Que en esa nos permitirá volver a ver esto casi al completo. Sí, eso lo veo perfecto. ¿Verdad? Para recuperar un poquito la orientación. Y bajaremos hasta aquí sin ver absolutamente ninguna piedra. Y luego ya nos moveremos por esta zona para ver qué pasaba también en algunas partes de los arrabales, que tienen su valor. Decir, que ya insistiremos en ello cuando lleguemos, que esta planimetría que veis aquí tan fantástica, esto data de la época de la invasión napoleónica. Hasta ese momento, aquí había un cortado salvaje que era la desembocadura del arroyo del Arenal, que es la actual calle del Arenal, y del de Leganitos. Y entonces esto era una pendiente tan brusca como la que hay ahora mismo sobre el río Manzanares, y por tanto aquí no había nada más que agricultura, pequeños huertecitos, en terrazas, nada de edificación. Por eso la muralla termina aquí, y aquí es donde está la fortaleza, porque por aquí también está defendido por la topografía del terreno. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a buscar las primeras Pues piedras. esto no lo había visto. Yo veo y digo, mira qué puzzle más bonito. Aquí, como veis, tenemos piedrecitas. Este es un trozo de la muralla. Mira, mira. Si veis, Vamos a entra la asomarnos. muralla y la cortaron para hacer este edificio, porque bueno, la sensibilidad no estaba muy desarrollada. Era la época. El que perdona que me le Si os asomáis, está por ahí cortada. Ha quedado aquí un trocito porque no estorbaba para la puerta de garaje, si no se lo hubieran cargado también. Ahí ya no continúa porque aquí ya está. Entonces, la muralla ha girado por aquí. Y aquí teníamos otra de las tres puertas que tenía este recinto. No sé si lo he dicho ahí en la maqueta. Estaba la de la Vega, esta que era el Arco de Santa María, Buena, y la de la Sagra, que cuando lleguemos allí ya os cuento dónde se cree que estaba, porque esa no se sabe con certeza. Esta sí, porque era la salida al camino de Guadalajara. Se iba por ahí, ¿vale? Por tanto, aquí estaba la segunda puerta del recinto árabe, de la medina. Bien, y ahora vamos, la muralla seguía por ahí poco más o menos, y en ese palacio, que es el Palacio de Abrantes, en la esquinita, en la última ventana, dentro del sí que tenemos que ir asomando para verlo. Hay otro trocito, ¿vale? Son los restos, lo poquito que queda de la civilización de lo que fue de Santa María de la Mujer. Pero eso fue el final. Y ese final además data de mediados del siglo XIX, cuando surgió la necesidad de ampliar la calle Bailén y esto estorbaba y lo demolieron, ¿vale? Pero yo quiero remontarme a mucho antes. Como he contado allí, la muralla va por aquí, por tanto estamos dentro de la medina, estamos dentro de la muralla, y aquí estaba la mezquita Al-Jama, que se llama, y es la mezquita principal de toda la medina.
Y esta mezquita es la primera que se hizo en el Madrid. Por tanto, tenía una importancia grandísima. Mantienen prácticamente el nombre, porque Almudaina es el nombre que se le da al recinto Medina Almudaina, el recinto vallado. Pues venga. ¿Os acordáis de la maqueta? Sí. ¿Vale? Pues aquí vamos a verlo con un poquito de perspectiva. Ese era el recinto de la maravilla. Todo lo que ocupaba el patio delantero y el templo. ¿De acuerdo? Esto estaba todo edificado y además estaba desde este muro para allá. ¿De acuerdo? Este muro es el que delimitaba por donde iba la muralla y enchufaba aquí a la muralla para las paradas militares o cuando había ataque enemigo para que la población civil se refugiara allí. Esta población, una vez construida la muralla, ya no necesitaba eso, pero aquí, de esta muralla para allá, teníamos el primer arrabal, por tanto aquí había una implantación. Por favor, no se ayude, que tengo Hacemos la idea de que esto era la muralla, ¿de acuerdo? Y la muralla cerraba aquí. De aquí para allá ya no había muralla. Recuerdo que de aquí para allá, que es la Plaza de Oriente, no sé si os orientáis, valga la redundancia, era un precipicio, un auténtico precipicio. Por eso la muralla terminaba aquí y no avanzaba más para allá. ¿De acuerdo? Claro. Claro. Y veremos una muestra de lo anterior, si nos da tiempo. Así que hay que ¿vale? Esta, a ver, con permiso, esta es la primera mezquita del arrabal, ¿de acuerdo? Es la iglesia de San Nicolás. Cuando era mezquita no sé cómo se llamaba, pero en cuanto los cristianos conquistaron Madrid, lo primero que hicieron fue lo mismo que pasó con la mezquita de Jama, la convirtieron en iglesia. Hay unos cuantos restos que la identifican con toda claridad como mezquita, no la portada precisamente, pero si os fijáis en la torre, veréis las características de la arquitectura mudéjar con toda claridad hasta un cierto punto. Por encima de eso, los cristianos colocan el campanario y por último el chapitel. Evidentemente eso lo hacen en los siglos XVI y XVII, mucho después. Pero aquello era claramente el minarete de la mezquita. No se puede ver porque no está exento por ninguna parte, solo hay un patio interior en el que se puede ver entero el minarete, pero hay construcción por detrás, como veis, hay viviendas, aunque hay un pasadizo ahí, pero no se puede ver entero el minarete. Dentro también hay un arco rebajado, un arco de herradura rebajado, claramente también original de la mezquita. Luego está muy recubierto todo, como es habitual, con un retablo barroco, como es habitual en todas las iglesias, y por tanto muy camuflada toda la parte de la arquitectura moderna, ¿no? Pero aún se distingue. Hay un artesonado que estuvo tapado durante muchísimo tiempo y recientemente, vamos, en el siglo XX lo descubrieron, un artesonado de madera impresionante que data de la época de la Revolución. Lo digo por si alguna vez venís y os interesa entrar, pues fijaros en esos detalles, ¿vale? Y aquí, bueno, pues está Juan de Herrera, que fue el arquitecto del Escorial. Se supone que lo han enterrado aquí, porque lo del baile de los entierros, veréis el entierro de Velázquez también, que es todo un cachondeo. No se sabe dónde están enterrados de verdad, pero no os lo cuento. Vale, pues venga, apretamos un poco. Aquí son restos de muros de la iglesia de San Juan, y si luego, o ahora, alcanzáis a ver, el resto de la iglesia está dibujado en el pavimento. Incluso aquellos bancos conforman muros externos de la iglesia. Allí está el ábside, lo veis, el semicírculo, ese arco, y se completan con estos restos que son restos de verdad. Está dibujado en el pavimento de la plaza porque lo que hay son coches. Bien, entonces esta iglesia de San Juan no toca en esta visita, es del siglo XIII. Era una iglesia, fue una iglesia muy importante. De hecho, aquí enterraron a Velázquez muchísimo tiempo después, en el siglo XVII, pero esta iglesia pervivió hasta la llegada de la invasión napoleónica, porque José I, el rey francés, que tuvimos aquí durante 5 añitos,
tenía proyectos muy importantes para Madrid y uno de ellos era unir el Palacio Real con una gran avenida con la Puerta del Sol. Y entonces empezó a tirar todo lo que había por en medio y una de las cosas que había por en medio era esta iglesia que estorbaba y se la cargaron, ¿vale? Pero hasta ahí la iglesia que, como digo, aquí no toca. Aquí lo importante es esto. ¿Veis un circulito? Sí, ahí. ¿Vale? Eso no es de la iglesia. Vale. Eso es para pozos. Esta era una zona, volvemos, imaginación, al siglo XI, siglo IX, siglo X, siglo XI. Aquí empezaba un precipicio, como os he contado ya varias veces, que bajaba hasta el arroyo del Arenal y el de Leganés, allá. Y todo esto era una cuesta en pendiente. ¿Qué lo utilizaban? Los arrabales, la gente que vivía en los arrabales y también los que vivían en la Medina, para pequeñitos huertos en terrazas y ese tipo de cosas, que son pozos despensa. En un principio eran pozos despensa. Había, de forma indistinta, aquí cuando hicieron el aparcamiento se encontraron con tropecientos mil y sencillamente ha quedado ese como muestra un botón y los demás los han enterrado. Entonces había dos tipos de pozos en cuanto a su función y tres en cuanto a su forma. Circulares que podían llegar de 50 centímetros hasta 6 metros de profundidad, que se utilizaban como despensas porque además mantenían una temperatura constante y allí los alimentos se guardaban muy bien. Normalmente se utilizaban por varias familias, se ponían de acuerdo y guardaban ahí sus cositas y las iban sacando. Luego había pozos de similares dimensiones, circulares también, de agua para el riego de las huertecitas que había por aquí, y había algunos rectangulares que se cree que tenían esa forma porque utilizaban norias para sacar el agua y el también, ¿vale? Al final estos pozos despensa terminaron convirtiéndose en el cubo de la basura, cuando ya dejaron de ser útiles y se rellenaron con basura y con restos de verificación, que es lo que se encontró cuando se hicieron las excavaciones. Y los de agua es una cosa importante. Yo no sé si cuando entremos en los caños, en los caños del Peral lo van a explicar. Confío en que sí, porque yo no he oído la explicación de los caños del Peral. Pero por si acaso os adelanto algo. A ver, Madrid es una ciudad en la que sobra el agua por todas partes. Tiene abundancia de agua, a pesar de tener esa mierda del río que no vale para nada y que nunca se utilizó para nada. Pero Madrid nunca le faltó agua. Siempre tuvo un suministro excesivo de agua. A través de un mecanismo que trajeron los pueblos musulmanes, los pueblos islámicos, que procedía de la antigua Persia. Lo trasladaron a toda la zona del norte de África, zona muy necesitada de agua, y por fin lo trajeron aquí, que son los viajes del agua, que a alguno os sonará, a ver, ¿no? Y que no es otra cosa que excavar una serie de conductos a muy poca profundidad, pero con una pendiente constante, una pendiente ínfima, una pendiente de entre el 1 y el 3 por 1000, o sea, casi imperceptible, con los medios que tenían. No sé cómo eran capaces de hacerlo, pero lo hacían. Cogiendo agua captada de lluvias y de manantiales al norte de Madrid y la traían hasta el centro de Madrid, ¿vale? Como digo, esto es una técnica a través de unas galerías que tenían 2 metros de alto, 1 metro de ancho, tenían un canal en la parte baja por donde discurría el agua y tenían entradas cada 40 o 50 metros de ventilación y para que entraran para el mantenimiento y también para la construcción. Bien, y eso empezó a recorrer Madrid. Madrid tiene están datadas y están levantados planos y hay una infinidad de viajes del agua en Madrid. Pero, y a eso viene que os lo cuente ahora, cuando Madrid era lo que estamos viendo que era, aquí no había ningún viaje del agua. Lo trajeron ellos, pero realmente quien lo implantó fue, una vez que Madrid creció, el Madrid cristiano, lo implantaron los mudéjares, que eran aquellos musulmanes que se habían convertido al catolicismo, ¿vale? Y que son los que construyen torres como ese minarete que hemos visto, porque esa es una de sus grandes especialidades. Con lo que una técnica que traían los que construyeron Madrid, aquí no llegaron a utilizarla y lo que se utilizaban eran pozos, porque realmente no había recorrido para un viaje del agua. Como habéis visto, esto es un lugar. La ciudad era un auténtico guay. Si veremos a quien se reenganche para ver la muralla cristiana, si es que se reengancha alguien, al final veremos el único viaje del agua que está dibujado, como este de aquí, está dibujado sobre el pavimento
en una de las plazas, en la Plaza de los Carros. ¿Vale? Bueno, las defensivas árabes son de planta cuadrada o rectangular. Las cristianas son circulares. Así que cuando veáis torres defensivas adosadas a murallas o torres exentas, si son circulares son cristianas, si son cuadradas o rectangulares son árabes. Y ahora vamos a ver a qué profundidad está para que reforzar la idea de cómo eso era un barranco. A qué profundidad están los restos de esa torre. Que estaba absolutamente exenta de la muralla. Porque supongo, ya sabéis la mayoría que existen torres que están fuera de la muralla, pero conectadas a través de un puente, que son las torres albarranas, que se llaman, pero luego hay torres vigías, que están bastante lejos de la muralla. Si hacéis memoria, donde cerraba la muralla, esto está bastante lejos. Bien, esta es una torre tardía, ya era poco. Esta se construye poco antes de que conquiste la ciudad los cristianos. Y veis a qué profundidad está. Aquí estamos como a mitad de la torre. La cimentación está mucho más abajo. Por tanto, la pendiente que traemos desde la plaza de Ramales, por ejemplo, que hemos bajado, más toda la bajada esta, pues os hacéis un poquito de idea de cómo era la topografía de la casa, ¿vale? Como veis, es una torre rectangular. Estas lo que hacían era sencillamente adelantarse un poquitito en materia defensiva para ver si había algún tipo. Fundamentalmente esta se cree que estaba localizada precisamente aquí porque, igual que el Manzanares no valía para nada, el arroyo del Arenal y el de Leganitos sí traían agua que se utilizaba sobre todo fundamentalmente para el riego de huertas, pero también nutrían fundamentalmente esos pozos que hemos visto y también para beber agua, ¿no? Entonces esta torre, dicen los entendidos, que estaba un poco aquí para vigilar, más allá de lo que es la muralla, que no hubiera nadie que cortara ese... Cuidado que está saliendo un coche ahí. ¿Vale? Cuidado que tenéis un coche ahí. Vale, pues entonces, hemos terminado con esto, toda la parte musulmana, lo que era la muralla musulmana, y ahora nos vamos a acercar a la plaza de Ópera, la de Isabel II, para ver, porque tenemos entradas para poderlo ver, los Caños del Peral. Los Caños del Peral es el final de unas fuentes públicas que no son de esta época, son muy posteriores, y yo confío en que la explicación que nos vayan a dar ahí os ponga en situación. Va a ser un poquito algo fuera de contexto, porque va a ser de la España ya cristiana, digo, del Madrid cristiano, no de la España cristiana, del Madrid cristiano, pero además posterior a la conquista. Como decía, si luego queremos continuar con la muralla cristiana, volveremos un poquito para atrás, porque nos tendremos que retrotraer al siglo XII. Estos Caños del Peral son posteriores, pero nos pillaba bien ahora y además hacemos un corte entre musulmanes y cristianos, ¿vale? Igual que hemos visto en la iglesia de San Juan, aquí se ha dibujado en el pavimento lo que fueron, o lo que se cree que fueron, los Caños del Peral. Justo aquí debajo, si ahora se abriera el sol y nos cayéramos, está el museo al que vamos a bajar ahora, donde quedan algunos restos. Y está a la cota a la que estaban los Caños del Peral. Esta cota es muy superior a la que tenía el suelo, el terreno en aquel momento. Como veis, esto era grandioso, recogía agua del arroyo del Arenal, que aquello era mucho más profundo y era un arroyo, que se canalizó muy posteriormente y se conectó a la cota. Y aquí vais viendo dónde estaban los caños. Ahí se ha hecho un simulacro con granito, si lo veis, de cómo era un caño. Pero todo esto era un frente, luego lo veremos, ¿no? Un frente de piedra tremendo, donde veis. Luego también esta fue una zona muy importante porque en ese solar estaba el famoso teatro de los Caños del Peral. Es el frontal, Caños del Peral. ¿Veis? Va teniendo aquí cada una de las tomas de los caños, pero era todo un muro. Y este era el acueducto. Vamos a ver abajo restos de esto y vamos a ver abajo restos de este acueducto también, ¿vale? Traía agua del arroyo de Leganitos, que estaba por ahí, y agua del arroyo del Arenal. Y además en línea recta Alcantarilla del Arenal. El suministro de agua antiguamente se le llamaba alcantarilla. Y esto es el acueducto de Maniel,
que venía de la parte de Leganitos y de Aranillas. Luego, los viajes del agua, el más importante de todos los que se hicieron en Madrid fue el de Abaniel, que sigue habiendo todavía visto parte de este acueducto en la calle Franco Rodríguez. Sí, la calle se llama igual. Pues ahí. O Pablo Franco Rodríguez. Bueno, supongo que de esto ya somos expertos, ¿no? Esta ya es nuestra muralla. Esto ya nos lo sabemos. Esta es la nuestra completa. Esta es la muralla musulmana de la Medina. Este es el Alcázar. Bueno, realmente lo que tenemos aquí es el Palacio Real. El Alcázar no era así. El Alcázar, la edificación era bastante más pequeña. Esta era la plaza donde se hacían las paradas militares y se recogía a la gente. Porque aquí, acordaros, Plaza de Oriente, precipicio. No había muralla porque la defensa había sencillamente una tapia. La defensa era muy fácil, ¿no? Y entre lo que es el Alcázar y la plaza esta de Armas había una llegaba el arroyo del Arenal, por aquí cruzaba. De hecho el Alcázar tenía aquí un puente, el antiguo Alcázar tenía aquí un puente para llegar a esta zona. Toda esa topografía se va cambiando a lo largo del tiempo y una de las primeras cosas que desaparece es el paso del arroyo del Arenal por aquí y se desvía. Y esta es la muralla cristiana, que es un poquito más grande, con todas sus puertas. La del Almadú, ahí, y la otra calle. Se cree, porque no se tiene la certeza absoluta, pero por esa zona, como veis aquí, la ubican encima del Teatro Real. Aquí, este es el Teatro Real. Vale. Pero luego, el mismo ayuntamiento que hace esta maqueta, coloca la placa, el rombito, aquí, en la puerta. Bueno, está por esto. La segunda puerta, la más importante, la de Guadalajara, que coincide con la puerta de la Almudena, de la muralla árabe, en el camino de Guadalajara. ¿De acuerdo? Y esta está, como veis, pegadita a la Plaza Mayor. Quien quiera venir a esta parte lo verá. Y por aquí continúa para llegar a la puerta cerrada, que es la que está en el encabezamiento de las cavas. La cava baja y la cava... perdón, no, la puerta cerrada, es la puerta de Moros, la que está en ese encabezamiento, ¿vale? Y la última puerta, que aquí no está bien, porque la puerta de la Vega, de la que hemos partido, sigue quedando siempre como puerta, por lo tanto esta muralla enchufa aquí y no aquí, porque aquí la ha convertido en una puerta interior, y la única puerta que queda interior es la de la Sagra, que es esta, era la que comunicaba el recinto militar con la Medina, ¿vale? Luego este era el arrabal en el que hemos estado, este es San Nicolás, ¿os recordáis? Entonces aquí estaba este arrabal y del arroyo de San Pedro hacia acá había un segundo arrabal cristiano, ¿vale? Que cuando llega la muralla cristiana lo cubre, porque la muralla cristiana lo que hace es, ya claro, 2 siglos después, lo que hace es blindar todos los arrabales que hay en ese momento. Tal como terminan la muralla, 2 siglos después, ya han saltado a los nuevos arrabales y están fuera, ¿no? Sin ir más lejos, la laguna, eso era una laguna, la Plaza Mayor, era la laguna, secan y era donde hacían el mercado extramuros. Normalmente los mercados vecinales se hacían extramuros. Era una laguna, sí. Vale, bien, entonces...